Rubén, ¿lo has hecho adrede? Lo de que predique hoy un padre de gemelos. Soy padre de 2 nenes de 9 años. Bueno, ellos tienen 9 años, a mí se me ha hecho como 18 más o menos. Y bueno, os deseo mucho ánimo. Digo 18 porque los días se me han hecho cortos, pero las noches a veces se han hecho larguísimas. Bueno, os cuento una cosa. ¿Cuándo se les da a los nenes el biberón este que lleva cereales? A los 9 meses, ya no lo recuerdo bien. Hay una edad que el pediatra te dice 6 meses. El primer biberón de cereales y durmieron 10 horas. No nos lo podíamos creer, de verdad. Nos dormimos, pero con mala conciencia. Decíamos, ¿qué hacemos que no estamos despiertos? En fin, me habéis hecho recordar muchas cosas y me he emocionado yo también. Por cierto, ya sé que vuestros hijos son los más guapos del mundo, pero los míos lo son más. Y como soy pastor no me lo podéis discutir. De hecho, Rubén ha tenido 2 momentos bastante graciosos en la presentación, porque ha dicho que tengan la opción en libertad de escoger. O sea, de escoger en libertad, en Betel no. O sea, lo ha dicho, pero no lo ha dicho. Me parece bien, pero bueno. Luego también has dicho que no se hacen más santos porque los coja un pastor. Le voy a decir a mi mujer que no los vuelva a coger, que no se van a hacer más santos. Ahora mismo mi esposa está compartiendo la palabra en Betel, con los gemelos allí, que la estarán ayudando en estos momentos, y os traigo un saludo de toda la Iglesia, con un deseo de bendición. Bueno, no sé si habéis oído este refrán: niños pequeños, problemas pequeños; niños grandes, problemas grandes. ¿Lo habéis oído alguna vez? Os vais a aburrir de oírlo. Es más, no sé si los que me han dicho este refrán pretendían darme ánimo al decírmelo, pero desde luego no lo conseguían. Bueno, por decir algo positivo, entre broma y broma, cuando uno es padre o madre por primera vez, yo tenía una sensación abrumadora de no saber, de no controlar la situación. Te explican, ¿no?, que una madre sabe identificar por el llanto de un niño si es hambre, si es otra cosa. Claro, lo sabes identificar cuando le has cogido el truco, y le acabas cogiendo el truco seguro. Pero las primeras veces tienes esa sensación de no controlar la situación. Y al final acabas saliendo de todo. Vas respondiendo a todos esos retos y acabas encontrando el camino para ayudar y para proteger, bendecir y hacer crecer a tus hijos. Ahora, eso sí, cuando creáis que le tenéis cogido el truco, ¿sabes lo que van a hacer vuestros hijos? Crecer. Parece que lo hacen adrede. De verdad, tú ya lo tienes todo dominado, todo controlado, y se van haciendo mayores y efectivamente surgen nuevos retos. De hecho, la historia que vamos a leer hoy en el Evangelio de Lucas puede ser interpretada como la crisis de la adolescencia. En muchos sentidos tiene un paralelismo clarísimo con lo que viviremos. Yo viviré, porque todavía tienen 9 años, y muchos padres habéis vivido cuando vuestros hijos se han hecho adolescentes. Mirad, vamos a leer el texto en Lucas capítulo 2, versículos 41 en adelante hasta el final. Hoy hemos estado en el Evangelio de Lucas, hemos visto muchísimas cosas del Evangelio de Lucas, muy interesantes, que vamos a ver que se reflejan en este texto. Pero vamos a leer esta historia, que aunque es conocida, es apasionante. Dice Lucas 2, 41... Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos allá, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén
sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron. Y su madre dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús le contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las cosas de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en el corazón, y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaban del favor de Dios y del favor de los hombres. Bueno, una historia muy interesante, pero necesitamos meternos en esa cultura y en ese momento, ¿no? Hoy habéis hablado, por ejemplo, de la protección que tenemos con los hijos. No te equivocas, hay un instinto protector que es casi superior, yo te diría, al sentido común. Tu instinto es proteger a tus hijos y eso está bien y es necesario, porque ahora son tremendamente vulnerables. Los niños, el ser humano, es el animal que más tarda en caminar. Quizás porque lo hacemos a 2 pies. Es un poco más complicado, tecnológicamente hablando. Pero los bebés son tremendamente vulnerables y los padres estamos con la alarma disparada, y es correcto, y les protegemos mucho, ¿no? Yo recuerdo haberme puesto muy nervioso, no sé si os ha pasado a vosotros, escuchando su respiración, porque es un poquitín irregular. De repente respiran rápido, se para, respiran más pausado. Nuestra respiración, la de los adultos, es estándar. O bien, evidentemente, si corremos mucho, respiraremos muy fuerte, pero la respiración de mis hijos, que era muy sonora, era bastante irregular. De hecho, si me fijaba en eso, no podía dormir. En fin, fui descubriendo cosas y cosas y al principio todo preocupaba, ¿no? Luego ya, bueno, vas aprendiendo. Cuando tuvieron sus primeras bicicletas de esas sin pedales, mi esposa Débora salía disparada cada vez que se caían al suelo y yo empecé a pensar, bueno, como dicen los abuelos, van como locos, ¿no? Digo, bueno, se tenían que caer. De hecho, es curioso la capacidad del ser humano de experimentar. ¿Habéis visto esas motos de plástico? Pues lo primero que vi hacer a mi hijo cuando le regalé la moto de plástico era intentar subir unos escalones. Yo dije, hijo, ¿por qué no vas en llano para disfrutar de la velocidad? Pues no, estuvo un buen rato intentando subir unos escalones con la moto de plástico y acabó la cosa mal. Hizo el caballito y le salió muy mal. Pero bueno, en fin, vemos, todo este instinto de protección, cómo vivimos la infancia, cómo nos preocupa y está bien que nos preocupe. Hasta que, ya os digo, hasta que empezamos a comprender por qué lloraban, ¿no? No, están llorando por unos cólicos. Bueno, le dio... La suerte es que Unai estuvo 15 días en la incubadora. Durante 15 días Emma tenía cólicos, pero fue traer Unai a casa y Emma dejó de tener cólicos. Los empezó a tener Unai. No se turnaron, lo cual como padres lo agradecimos bastante. Pero me acuerdo de esa angustia, está llorando, no sé por qué está llorando, y en un momento dado le dije a mi mujer, a ver, no tiene fiebre, no tiene un dolor local en ningún sitio, quizás en la tripa, estos son cólicos. Bueno, era un concierto de 2 horas, todas las tardes, pero también pasó, porque todas esas cosas que al principio nos alarman mucho, acaban pasando. Bien, volvemos al texto y descubrimos cosas del contexto, de la cultura, donde este texto se da, que tienen poco que ver con la nuestra propia. Para empezar,
han tardado 24 horas en darse cuenta de que su hijo no está con ellos. Hombre, nosotros tardamos 2 minutos. Si bajamos la vista 2 minutos y no los vemos en un parque, enseguida nos empezamos a mover. Bueno, aquí hay muchas cosas que resultan extrañas. Rubén ya ha hecho algunos apuntes sobre la importancia del templo. Nazaret está a unos 3 días de camino. La gente en aquella época caminaba, no solía usar otro medio de locomoción, la gente normal caminaba. Y estos padres, si hubieras vivido cerca del templo, como mínimo 3 veces al año hubieras ido. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pascua, en fin, hubieras ido 3 veces al año. Pero en este caso vivían a 3 días de camino y tenían la religiosa, la espiritual costumbre de al menos ir una vez al año. Eso era una excursión de 3 días que se hacía en grupo, porque todos salían del pueblo a la vez para poder llegar, ¿no? Llegaban juntos. Probablemente por eso bajaron mucho ese nivel de alerta. Yo recuerdo cómo poco a poco el nivel de alerta va bajando. Recuerdo que estaban, ¿sabéis esas salas de juegos que hay en los Burger King? Nos desentendimos de nuestros hijos y son nene y nena, Unai y Emma. Y Unai ha salido vasco. Entonces, entró a tal velocidad que casi atropella a una niña y tuve un problema con el padre de esa niña. Pero en ese momento me di cuenta, digo, caramba, Iñaki, estás empezando a bajar la guardia. Es decir, te ha parecido que estaba en un entorno seguro. Bueno, ha habido un incidente, hasta cierto punto es inevitable que haya incidente, pero estás empezando a bajar la guardia. Yo recuerdo que con 12 y 13 años iba solo a la escuela. Hoy casi ningún padre deja a su hijo ir solo a la escuela. Yo he tenido personas de 16 años en la iglesia que si los padres no venían, ellos no iban y vivían a 3 calles. Y yo me quedaba un poco sorprendido, ¿no? En fin, el instinto de protección ha aumentado. Yo mismo, que era un niño bastante solitario, llegaba a clase y muchísimos días, con 13 años, por ejemplo, me salía a la calle y mi madre ya lo sabía. Esperaba que volviera a una cierta hora y aquello no generaba preocupación. Me imagino que hasta generaba descanso, ¿no? Pero por otra parte es bueno. O sea, decimos, bueno, hay que proteger, pero por otra parte hay que, en la medida de lo posible, ir soltando esa cuerda para que nuestros hijos se enfrenten a problemas. Algo que aprenderéis es que también a veces, en algún momento, hay que dejarles discutir solos. O sea, no siempre los padres tienen que intervenir para solucionar las discusiones. En algún momento tienen que aprender a solucionar las discusiones solos. Cuesta trabajo, los míos se han llegado a morder. Pero hay que ir asumiendo, dándoles un grado de responsabilidad, porque si los protegiéramos demasiado, pues efectivamente los embotaríamos, ¿no? Frente a un problema no sabrían reaccionar, necesitan ir corriendo riesgos. Bueno, aún así, la verdad es que lo de 24 horas sin saber dónde está tu hijo impresiona. Bueno, imaginamos eso, ¿verdad? Un grupo de peregrinos, familias, primos, hermanos, tíos, saliendo todos juntos y volviendo todos juntos. Y cierta confianza unos por otros en que el niño estaba en el grupo. Bien, la edad de los 12 años resulta interesante. Ni era un niño ni era un adulto. Por cierto, pero esto es más moderno que el tiempo de Jesús, que a esa edad celebran lo que se llama Bar Mitzvah. Es decir, es la edad en que los consideran capaces de entender la Torá, la ley, lo que está en el Antiguo Testamento, sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Pero en aquel momento no era bien así, y la palabra que usa en griego sigue siendo encontraron al niño Jesús en el templo. El relato tiene mucho sentido si todavía es un niño. Bien, se han dado cuenta y como buenos padres que son, vuelven corriendo y lo tratan de buscar. Tratan de saber qué ha podido pasar con su hijo. Y en estos momentos no me cabe ninguna duda de que podemos comprender, los que somos padres, la angustia que debieron sentir. Además, en un mundo sin teléfonos.
Primero, sal corriendo, busca al niño, mientras los familiares siguen de camino, o quizás te esperan en un punto, pero tú no les puedes llamar para decir, tú no puedes llamar a la policía. Es que no podían hacer nada más que buscar al niño ellos en persona. En fin, debió ser un momento angustioso. Y, como suele ocurrir cuando los padres pasamos un momento de angustia, lo que solemos experimentar es lo siguiente. Primero, un alivio enorme cuando por fin ves a tu hijo, y después unas ganas de machacarlo, o no. Es decir, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Un psicólogo nos diría que es un conflicto con un preadolescente. Esa crisis en que un niño ya considera que debe tomar algunas decisiones al margen de sus padres, curiosamente, con una típica respuesta de preadolescente, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado llenos de angustia. Respuesta del niño: porque me buscabais. ¿No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Oye, qué respuesta tan áspera, ¿eh? O sea, estos padres tuvieron que irse a Egipto de la manera más rápida posible para salvar la vida a ese niño. Tuvieron que hacer muchas cosas y tuvieron que vivir muchas cosas por ese niño hasta ese momento, no ya lo que pasó después. Pero hasta ese momento habían vivido sacrificios por su hijo que ninguno de nosotros ha vivido. O sea, tú imagínate que por un momento peligra la vida de tu hijo y sales con lo opuesto y te vuelvo a recordar, eso de los belenes o esos dioramas que aparecen montados en un burro está muy bien, pero la mayoría de los viajes se hacían a pie. Es decir, de noche, con lo opuesto, dejando cosas al cuidado de tus familiares, esta tierra, esta casa, me los cuidas tú. Y ahora me voy disparado a un lugar donde nunca he estado para poder proteger a mi hijo. Y entonces mi hijo desaparece y lo primero que me dice es: ¿por qué me buscabais? Y por si eso fuera poco, dices que estoy ocupado en los asuntos de mi padre. Yo no sé cómo hubiera reaccionado, pero casi me lo imagino, ¿no? Esto se parece bastante, es bastante parecido a ciertas crisis que todos experimentamos en la época de la adolescencia. Bueno, yo me acuerdo alguna vez, hablando con mi madre, que sigue viviendo en Bilbao, de las cosas que me pasaban con mis hijos. Dice: bueno, ahora te enteras de lo que he pasado yo, me contestó ella, ¿no? Los míos ya están en una edad en que contestan y protestan. No es la crisis de la adolescencia, debe ser la crisis de la preadolescencia. Pero contestan, ¿eh? Si algo les parece injusto, levantan la voz. Y si se quieren oponer, se oponen. Y además, no te imaginas todas las artes que tienen para dar las vueltas a las situaciones. Es que son de una habilidad impresionante. Yo me acuerdo que en un momento dado tenemos un teléfono inalámbrico y mi mujer ya estaba harta de quitar cosas del alcance de sus manos. Dijo: mira, el teléfono se queda aquí y les vamos a enseñar que no lo toquen. Bueno, nos costó 3 o 4 años que no lo tocasen. Pero me acuerdo que mi nena, que casi no sabía andar, estábamos en el año, está en el sofá sentada, se pone de pies para darme un abrazo y con esta mano estaba cogiendo el teléfono. O sea, es que son unos artistas, ¿eh? Por un lado te están desafiando y por otro lado dices: oye, qué listos son. Cómo se las ingenian. Pero bueno, claro, todo esto es una situación que como padres vivimos con preocupación. Me he pasado todo el culto jugando con tus hijos. Si hubiera estado en mi iglesia, me hubiera pasado todo el culto riñendo a mis hijos. Pero bueno, como no eran míos, podía estar ahí haciendo un poco el indio y lo vivía de otra manera. Eso debe ser lo bueno de ser abuelo, ¿no? Que lo de reñir lo dejas para los papás y tú te dedicas a jugar con los nenes. Bueno, hasta aquí, insisto, esto parece la típica respuesta que te daría un adolescente en esa época en que a veces puede ser muy desagradable
pero sabes que hasta cierto punto es que se tiene que definir a sí mismo. De ahí lo que decías de lo de escoger, perdón, has dicho en libertad de escoger, no de escoger en libertad. Es decir, hay un momento en que tienen que escoger, ¿no? Y bueno, es una edad crítica y complicada. Por eso te digo que cuando uno tiene la sensación de que domina lo que es ser padre, como tu hijo no para de crecer, los parámetros están cambiando constantemente y tú te tienes que ir adaptando. Claro, además, la frase es muy interesante porque en el fondo el centro de todo este relato es esta frase de Jesús. Solo ha pronunciado una frase y es la primera que aparece en el Evangelio de Lucas. Es importantísima porque es como el programa de lo que se va a leer en todo el Evangelio. Tiene algo de anticipo, no me atrevo a decir de resumen, pero tiene algo de anticipo de lo que es la vida de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir, podemos hacer varias lecturas del relato. La primera y principal es esta. Jesús tenía que ocuparse de las cosas de mi Padre. Hoy es que hemos leído, creo que de manera muy oportuna, bastantes textos de Lucas y durante la Santa Cena hemos leído pues, los últimos capítulos de la vida de Jesús. Es chocante, pero este niño ya sabe que tiene que ocuparse de las cosas de su padre. Claro, hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos leyendo el relato, preguntas a las que el relato no responde, ¿eh? No vamos a encontrar esa respuesta. ¿Cuándo ese niño tuvo conciencia de lo que Dios esperaba de él? ¿Cuándo tuvo conciencia de sí mismo? El relato dice que estaba hablando y haciendo preguntas. Pero no lo interpretes mal. O sea, haciendo preguntas, ¿qué pasa? ¿Que no sabía? Bueno, aclaremos una cosa. En el mundo judío el maestro es el que hace preguntas a sus discípulos. Las preguntas son como desafíos, como acertijos, como... ¿no? Él está conociendo la ley. La conoce y ha dejado pasmados a los maestros que allí hay. Los ha dejado pasmados. O sea, que no solo tenemos la crisis de un adolescente, sino que jugando un poco al psicólogo de un adolescente superdotado. Dicen que eso es complicadísimo, ¿eh? Cuando te digan que tu hijo es un superdotado, si te lo dicen en algún momento, échate a temblar. Porque si ya son listos y ya saben jugar contigo, si son de una inteligencia normal, imagínate si eres el padre de un superdotado. Oía un psiquiatra experto en niños que decía: un superdotado debe ser educado con mayor rigidez que un niño normal. O sea, a un superdotado hay que decirle: esto es así porque lo digo yo. Porque como entres en la guerra del por qué, te ha ganado. La tienes perdida antes de empezar. O sea, menudos desafíos con los que nos encontramos, ¿no?, a la hora de educar niños. Pero aquí hay algo importante. Jesús está anunciando que sabe cuál es su vocación. De hecho, esta sería una buena manera de explicar lo que significa ser padres. Nosotros, los padres, somos los que educamos a nuestros hijos para que encuentren su vocación, para que encuentren su lugar en el mundo, ese lugar donde el Señor quiere que estén, para que no se vayan por otro camino. Recordaba yo, la comparación es, hasta duele, chirría, lo sé, pero una vez casualmente, hace muchos años, antes de ser padre, mi esposa y yo estábamos escuchando un programa de televisión, hicimos un zapping de estos que se dice, estábamos buscando nada concreto. El programa se llamaba Hablando se entiende la vasca, que era una manera de decir la gente joven. No uséis ese vocabulario porque cuando vuestros hijos sean mayores ese vocabulario estará completamente anticuado, pero bueno. Y una chica de 16 años contaba lo que había sido el mejor verano de su vida. Se había ido a una discoteca y había tardado 3 meses en volver a casa. Había tenido todo tipo de experiencias y no tenía la más mínima vergüenza en decirlo.
Es más, chuleaba de las experiencias que había tenido. No hace falta que os explique la letra pequeña. Y el presentador le preguntó, ¿y tus padres? Y ella, con chulería, no sabría definirlo de otra manera, dijo, pues yo ni idea, perdón, se me ha olvidado un adjetivo en medio, ni idea de que me estaban buscando. Así, riéndose. Claro, mi mujer dijo lo que yo pensaba, Digo, es mi hija y la mato. Claro que sí sabía que sus padres la estaban buscando. Lo que pasa es que quería presumir de que a ella no le importaban ya nada a sus padres. Ella era una mujer de mundo con 16 años. Bueno, al menos, según el texto, una vez que Jesús volvió a casa, estuvo sujeto a sus padres, hasta que le llegó la edad adulta. Es decir, su crisis de adolescencia, intuimos que muchísimo más, ¿verdad? Porque es el Mesías sabiendo a los 12 años lo que le esperaba, lo que tenía por delante. Como ha dicho Rubén al principio, es el Mesías sabiendo que venía a sanar a toda la humanidad de una pandemia horrorosa. De eso nos está hablando el texto, ¿verdad? Y el Mesías consciente de su destino. Algunos padres, si nuestros hijos nos dijeran, bueno, quiero estudiar ingeniería, bien. Si nos dice, quiero estudiar en un seminario, uy, hijo, piénsatelo, es muy complicado. Entre padres creyentes he visto eso. Bueno, María y José no entendían, pero tuvieron que asumir cómo era su hijo, lo tuvieron que asumir. Aparte de que es un texto que nos habla del Mesías tomando conciencia de su, o teniendo plena, más que tomando, teniendo conciencia de cuál es su destino, de qué es lo que tiene que hacer por amor a toda la humanidad, de que ha venido a ofrecer su vida para acabar con la pandemia más terrible de todas. La propia María ha dicho aquí en Lucas, ¿no?, que es el tiempo de la gracia de Dios, que es el tiempo en que los pobres son ricos y los ricos son pobres. Es el tiempo en que la gracia de Dios se va a manifestar de tal manera que todo el que crea en Él va a sentir el poder de su Espíritu Santo para transformar su vida, para crear una nueva sociedad de la que formamos parte, que aspira a cumplir la oración de Jesús, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que tu nombre sea glorificado. Una nueva sociedad donde las personas no serán vistas ni por su riqueza, ni por su educación, ni por su nacionalidad, ni por su cultura, sino por los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ellas. Una nueva humanidad donde hay amor, solidaridad y justicia, algo que creemos que no vemos en la Navidad, tal y como se expone comercialmente hoy en día. Pero bueno, aparte de esta gran lección, también nos ofrece lecciones importantes como padres. Veréis, si se suele invitar a un predicador a hablar en un contexto como el de hoy y a decir algo sobre la familia, seguramente va a leer alguno de los códigos domésticos. ¿Sabéis lo que son los códigos domésticos? Se llaman así. Hay 5 en el Nuevo Testamento. Son esos códigos donde se dice, padres, haced esto. Hijos, ¿sabéis de qué textos? Efesios 5, por ejemplo. Te los recuerdo, por si queda grabado los puedes buscar. Efesios 5, Colosenses 3, Primera de Timoteo 6, Tito 2 y Primera de Pedro 2. Hay esos 5 códigos domésticos. Padres, amad a vuestros hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. 5 textos que están clarísimos. Sin embargo, debiéramos ser conscientes de que Jesús dijo cosas revolucionarias sobre la estructura de la familia para ese momento y cosas que son lecciones muy importantes que debéis aprender y que os serán muy útiles para cuidar de vuestros hijos.
Por ejemplo, este caso, donde Jesús dice, tengo algo tan importante que hacer que es prioritario, ¿no? En muchos pasajes de los evangelios, Jesús antepone el compromiso con Dios al compromiso con la familia. De hecho, sus discípulos, los apóstoles, han hecho esto en algún momento. Han dejado a su familia tirada, ¿os acordáis de los hijos de Zebedeo? Dejan allí la barca, dejan allí a su padre y se van a seguir a Jesús. Esto en la cultura es muy doloroso. En ese mundo no existen las pensiones de jubilación. Entonces tú estás educando al primogénito, que será el dueño de la barca y que te va a mantener a ti de anciano. Y resulta que el primogénito y su hermano dejan allí a su padre con los trabajadores y se van a seguir a Jesús. Se tuvo que quedar pasmado su padre, o ya se había convertido y sabía quién era Jesús. Pero socialmente hablando, eso es muy extraño, ¿no? Eso está, por ejemplo, te voy a citar los textos, porque hay muchos, pero son todos ellos muy interesantes, ¿no? Este es Mateo 4. Pero en Mateo 8 hay alguien que le dice, déjame enterrar primero a mi padre. Claro, había un problema con la familia, es decir, mira, te seguiré, pero en vida de mi padre no, porque mi padre se va a enfadar. Cuando mi padre no esté, ya te seguiré. Dice, no. Si me tienes que seguir, me tienes que seguir. Aunque quedes mal con tu propia familia, ¿no? Ni siquiera, Lucas 9, le deja a uno despedirse. No, tú ven y sígueme. Eso es Lucas 9. De hecho, hay que preferir a Jesús antes que a la familia. En Lucas 14 nos dice que no ha venido a poner paz, sino división, ¿no? La nuera contra la suegra, el hijo contra el padre. Es decir, que seguir a Jesús es una revolución de tal calibre que en muchas familias puede generar una división. Pero se espera que quien quiera seguir a Jesús sea capaz de seguirlo. De hecho, Lucas 12 ha insistido ya en esto, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, lo ha dicho, ¿verdad? Mateo 3 es un texto muy interesante. Le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí. O dicho de otra manera, primero la familia, ¿eh? Deja esto que estás haciendo, que te están esperando fuera. ¿Y qué contesta Jesús? Que mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Se nos advierte, os decía, que la familia, eso es Mateo 10, acabará persiguiendo a los cristianos, que generará enemistades, también en Mateo 10. Y una promesa muy curiosa que se encuentra en varios evangelios. El que ha dejado atrás a su familia encontrará en esta vida, según Marcos, con tribulaciones, cada evangelio lo relata un poco diferente, pero encontrará una nueva familia, donde tendrá hermanos. Eso sí, padres no. No aparece la palabra padre. Tendrá hermanos, hermanas, tendrá hijos, pero no aparece la palabra padre porque padre, el verdadero padre, es el Señor, ¿no? De hecho, Mateo 23 dice que no hay que llamar padre a nadie. Obviamente lo entendemos como el cargo religioso, pero de alguna manera todo esto es muy importante. Mateo 3 nos dice que la familia de Jesús pensaba que Jesús se había vuelto loco. En Marcos 6, Jesús acaba diciendo, no hay profeta con honra en su propia tierra y entre su propia familia, ¿no? Y de hecho Juan, capítulo 7, nos recuerda que sus hermanos no creían en él, ¿no? Bien es cierto que según Mateo 15, Jesús protege a la familia de la avaricia del templo. En aquellos tiempos os explico, honra a tu padre y a tu madre significa no solo ser bien educado con tu padre y tu madre, significa alimentarlos. Honrar significa proteger de todo lo que sea necesario a tus padres.
Bien, los judíos habían inventado que, bueno, lo que tú ibas a destinar a eso, si lo dabas al templo, era corbán, una palabra aramea que aparece ahí, que por lo tanto, si se lo dabas al templo, quedabas exento de esa obligación. Y, bueno, Jesús dice que eso no es así. Hay más textos, por ejemplo, los textos de Jesús con los niños, ¿no? En un momento dado, Evangelio de Mateo, le preguntan quién es el más grande y pone ahí a un niño. Y en ese mismo evangelio, en realidad en todos los evangelios, Jesús, en un momento dado, en los 3 primeros evangelios, se acercan los niños a él y eso no era cosa seria de un maestro. Un maestro solo hablaba con gente madura que le podía entender. Y Jesús dice, no, dejad que los niños se acerquen a mí. Incluso su actitud sobre el divorcio es subversiva. Porque en el mundo antiguo, en el mundo judío, el varón podía, de hecho a veces no se traduce divorciar, sino despedir. Podía despedir a la mujer. La mujer no podía hacerlo. Cuando Jesús cuestiona el divorcio, está dignificando a la mujer. De repente, los derechos y responsabilidades se han igualado. El marido no puede hacer lo que le dé la gana, no la puede devolver a casa de su padre. Las cosas no son así. En fin, fijaros una cosa. Normalmente si nos piden predicar, cogemos uno de esos textos correctos, son la palabra de Dios, donde se dice que los hijos tienen que obedecer a los padres. Y os he leído más de 14 textos donde Jesús está cuestionando la crisis que puede haber entre seguirle a él y la presión de la propia familia. Y dice que es lo más importante. Bueno, estos textos nos ayudan a ver 3 cosas. Os decía, en un primer plano, que es el básico en el texto, que Jesús sabía cuál era su misión. Era consciente de ella desde los 12 años como mínimo y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ir en esa dirección. En un segundo plano, nos puede enseñar cosas importantes sobre la familia. Nos puede enseñar que la familia de referencia es la familia de la fe. A veces, cuando hay un conflicto en una iglesia, espero que no sea el caso de Libertad, pero en muchas iglesias vivimos conflictos, si una persona toma una postura, toda la familia se cierra en torno a esa postura y el conflicto aumenta. Nosotros no tomamos posturas en una asamblea de iglesia por lo que diga mi padre o mi hermano. Las debemos tomar por lo que dice la palabra de Dios y por lo que es más justo. No se quiere más a un hijo justificando cualquier tontería que hace. Se le quiere cuando se le dice, mira, has metido la pata y vas a pagar las consecuencias. Yo te intentaré ayudar, pero has metido la pata. Eso es amar a un hijo. Justificar cualquier cosa que haga no es amarle. De esto debemos de ser conscientes. Así pues, de alguna manera, la actitud de Jesús a la familia tiene consecuencias para la vida de la Iglesia. Yo he conocido, o estudié en un seminario, evidentemente no es que considere que estudiar en un seminario sea requisito para dedicarse al ministerio, pero he conocido muchas personas de familia creyente que no lo hicieron por no discutir con sus padres. Vuestra primera misión será descubrir, se me han olvidado los nombres, Bernard y Martí. Ah, pues no se me han olvidado. Me acordaré porque cumple años el día después que yo. Pues vuestra misión será escuchar a vuestros hijos. A cualquier edad hay que aprender a escuchar. Es decir, a veces los padres tenemos tanta prisa que no sabemos escuchar. Es importante escuchar. Es importante apreciar, escuchar esas opiniones que a veces dan un niño que nos dan un poco de risa, pero está formando su lógica, su lectura de la vida. Y hay que escucharlas y desde esa perspectiva poder ayudarles. Hay que respetarles. Algo que he aprendido yo soy de mucho genio, espero que vosotros no, pero yo soy de mucho genio. Pues he aprendido a pedirles perdón cuando me he equivocado. ¿Qué haces tú aquí? No, si eso es de la EMMA. Ah, perdona. Es decir, bueno, de la EMMA de Leunay, son tal para cual. Pero he aprendido
que mis hijos me van a respetar más si soy capaz de pedirles perdón cuando el equivocado soy yo. Y si soy capaz de reconocer. Me acuerdo de un misionero de un país extranjero, que no está al norte, para que no penséis así, que me explicaba pues algo que pasó de niño con sus hermanos. Que me ha pegado, me ha pegado. Cogió el padre el cinturón, le da, dice, no, no era ese el que me ha pegado, era este. Y entonces el padre dijo, bueno, seguro que te lo merecías por otra cosa. Y fue por el segundo niño. No entendí muy bien si el misionero consideraba que esto era correcto o no. Pero tenemos una gran autoridad. Pero esa autoridad es para formar su personalidad, no para anularla. Para ayudarles a que crezcan, y vuelvo a usar la palabra de Rubén, en libertad. Para que escuchen ellos mismos el llamado que Dios tiene para ellos. No para desanimarles. Aunque ese llamado nos asuste, pero hay que saber escucharlo y hay que saber orientar a nuestros hijos. Es una responsabilidad enorme y, sinceramente, no os predico desde el ejemplo al 100%, pero que Dios nos dé mucha sabiduría para escuchar su palabra. Voy a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque aprendemos muchas cosas de tu palabra, de tu infancia, de tu vida. Te damos gracias porque tu nacimiento ha sido el acontecimiento que divide la historia en dos, Señor. Porque ha sido una muestra de tu amor y tu misericordia, porque eres un Padre lleno de amor y lleno de paciencia con nosotros. Te pido que nos ayudes a mostrar ese amor y esa paciencia y esa entrega a nuestros hijos. Te damos gracias también por ver el ejemplo de Jesús. Nosotros, como Él, queremos escuchar nuestro llamado y seguirte a pesar de las consecuencias, aunque no nos entiendan. Pero danos mucha sabiduría para encontrar ese llamado. Danos mucha sabiduría para encontrar el camino por el que glorificarte, Señor. Que haga de esta Navidad algo con verdadero sentido cristiano para nosotros y para nuestras familias. Te damos gracias también por el privilegio y la responsabilidad para muchos de nosotros de ser padres. Ayúdanos a seguir el modelo tuyo como padre y ayúdanos a instruir a nuestros hijos en el camino de Jesús. Bendícenos, acompáñanos. Una vez más te pedimos que bendigas a Bernat y a Martí y con ellos a todos nuestros hijos, aun cuando alguno de ellos no esté hoy en la iglesia. Bendícelos y acompáñalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.